y su esposa, que es media hermana de Constantino, desde luego saben que ya él está perdido. Pero entonces el obispo de Nicomedia y la media hermana de Constantino, que se llamaba a la sazón Constancia, fueron donde Constantino y le dijeron: no mates a Licinio, simplemente te entregamos el poder absoluto de lo que le queda del imperio a Licinio y a cambio perdónale la vida. Como esta era una petición que venía por parte del obispo de Nicomedia y venía por parte de la media hermana de Constantino, Constantino pues obviamente tuvo a bien la petición, poseyó la parte que le faltaba del imperio romano y le perdonó la vida a Licinio. Pero unos meses después, no se sabe cómo, Licinio apareció asesinado. Casualmente. No se sabe, pero finalmente lo mataron. Así es que para el año 324 de la era cristiana, ya Constantino es dueño total y absoluto de todo el imperio romano, de lo que está en Oriente y de lo que está en Occidente. Y lo que es interesante es que por 13 años consecutivos fungió como rey total y absoluto del imperio romano hasta su muerte, que fue en el año 337. Claro, Constantino hizo toda una defensa de su ambición y presentó toda una serie de argumentos, pero de argumentos fuertísimos para apoyar y para sostener el planteamiento de su ambición. Él decía: yo no quiero el poder por el poder, yo lo que quiero es crear un nuevo imperio, y ahora yo quiero crear ese imperio bajo las bases del cristianismo. Y desde luego, pensando en la necesidad de construir un nuevo imperio, de establecer una nueva política social, económica, nación, entonces se vio en la necesidad de construir lo que se llamó la nueva Constantinopla o la nueva Roma. Y desde luego evaluó, y aquí es donde uno dice: Dios mío, esta gente era brillante. Evaluó y ponderó el lugar para construir a Constantinopla y encontró que el mejor sitio, el lugar más estratégico para construirla, era en Bizancio. Y allí entonces establece a Constantinopla. Claro, había que hacerla prácticamente de la nada, y volvemos de nuevo a ver al gran político, al gran artífice que era Constantino. Allí él empezó a pedirle a los gobernantes, a los reyes que estaban bajo su imperio, que le trajeran todo elemento que tuviera que ver con estatuas, con imágenes, con proyectos, digamos, de esculturas, para irlas colocando en los lugares apropiados para ir creando esa nueva ciudad. Había un gran dilema. El dilema era: si Constantino es cristiano, entonces, ¿qué es lo que va a traer a Constantinopla? Pues ya sencillamente las estatuas que Constantino trajo a Constantinopla era lo que en otrora tiempo habían sido los dioses paganos. Pero desde luego, el mensaje que él le da a los cristianos es: señores, no vienen como dioses, vienen solo como estatuas que van a adornar la nueva ciudad. Ninguno de ellos vienen como dioses. De hecho,
una de las estatuas más grandes que había en Constantinopla, le cortaron la cabeza y entonces hicieron la cabeza de Constantino y se la pusieron. se la colocaron. Claro, esta decisión de hacer, fíjese, por eso digo que era brillante, porque esta decisión de hacer una nueva Roma y de ubicarla en Bizancio fue bien aceptada, ya que la vieja Roma posteriormente fue invadida por los bárbaros, cayó en poder de los bárbaros y desde luego Bizancio se convirtió entonces en el centro donde por 1000 años después de Constantino se logró conservar la herencia política y cultural del viejo imperio. Y la nueva Roma, o sea, la de hoy no está en ninguno de los dos lados. No, está en otro lado. Eso está en otro lado. Ahora, En las 7 colinas estas. sí, acerca de la conversión de Constantino, ¿qué cosa pudiéramos decir? Pues, siempre que se hace estudio de historia de la Iglesia, hay gente que tiene su propia opinión, ¿verdad?, sobre Constantino. Hay unos que dicen que Constantino fue una gran bendición para el cristianismo. Y hay otros que dicen que fue un diablo que destruyó la fe cristiana. Claro, quienes postulan una cosa u otra, a veces entremezclan conceptos que realmente nada tienen que ver con la realidad histórica. Y me remito de nuevo a aquellas conversaciones que tuvimos hace unos meses atrás, donde una querida hermana decía que la cristología era producto de Constantino, que realmente Cristo no debía tener el nivel crístico que tiene, porque ese nivel crístico se lo dio Constantino. Eso realmente está bien lejos de la realidad histórica, porque los documentos cristianos del primer siglo y los documentos cristianos del segundo siglo ya habían establecido que Jesucristo era consustancial con el Padre, que Jesucristo era verdadero Dios. Y de hecho, todo el documento bíblico que está precisamente orientado contra el arianismo y contra los movimientos sincréticos gnósticos, desde luego eran documentos del segundo y del primer siglo, que la Iglesia los utilizó precisamente para contrarrestar estos movimientos que eran del tercer siglo. Eso fue antes. Que fue, claro. Decir que Constantino, como muchas veces se dice, el que se celebre el domingo hoy por el sábado, eso fue un invento de Constantino. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto, porque llana y sencillamente después del primer siglo, cuando los cristianos fueron expulsados de las sinagogas y no se les permitió más su entrada a la sinagoga, llana y sencillamente los cristianos entonces empezaron a abandonar los estilos comunes del judaísmo, para entonces empezar a verse como una nueva experiencia de fe, donde la misma Biblia en la historia del primer siglo dice que en Tesalónica por primera vez se les llamó cristianos. Cuando se les llamó cristianos era porque ya estaba, no fue en Tesalónica, perdón, en Antioquía, fue en Antioquía, donde la palabra o el término cristiano lo que implica es ¿qué cosa? Un nuevo movimiento de fe. Se están separando ¿de dónde? Se están separando de la iglesia judía. Se están separando de la iglesia judía. Por lo tanto, si se están separando de la iglesia judía, ya no hace sentido para la iglesia primitiva guardar el sábado. Eso no fue un invento de Constantino, eso ya estaba en el primer siglo. Y desde luego hay otro elemento que es interesante por demás, y es la carta de Pablo a los romanos. La carta de Pablo a los romanos demuestra precisamente el coraje que tiene Pablo con los creyentes de Roma, y esta es una carta del primer siglo, más o menos escrita como para el 70 al 80 de la era cristiana, todavía en el primer siglo, donde estos cristianos de Roma han tirado por la borda todas las prácticas judías.
han abandonado todas las prácticas judías